tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con las charlas de la doctora Vanina Wasiuchnik. Vanina es médica de nuestro hospital, el Hospital Santoyani. Ella nos va a hablar sobre estimación del volumen intravascular, protocolo VEXUS. Estas charlas de medio interno las consideramos muy importantes nosotros porque nosotros somos centro de derivación de los pacientes nefrológicos y por consiguiente su manejo es muy importante. El terapista debe conocer el manejo de estos pacientes para poder colaborar con nefrología, que siempre tiene una función muy activa en la terapia intensiva. Bueno, desde ya agradezco mucho a Vanina la preparación de estas charlas, que son muy útiles. Ya la primera la pasamos y la verdad que fue excelente. Así que bueno, Vanina, te escuchamos y les mando un gran saludo a todos y les deseo que disfruten de estas charlas. Hola a todos, yo soy la doctora Vanina Paz Wasiuchnik, soy médica nefróloga y en el día de hoy hablaré sobre la estimación del volumen intravascular a través del protocolo VEXUS. A modo introductorio, todos sabemos que la evaluación de la volemia en paciente es un gran desafío en nuestra práctica diaria. La congestión sistémica se asocia a mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor número de reingresos, principalmente en pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal tipo 1 y en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados críticos. La sobrecarga produce un aumento de la presión en las cavidades derechas que se transmiten hacia el territorio intraabdominal y a nivel de las venas renales aumenta la poscarga renal y la presión intraabdominal por un mecanismo retrógrado. Este aumento de la presión lo que produce en un órgano encapsulado como el riñón que disminuya la perfusión renal y el flujo intratubular, lo que lleva a un descenso del filtrado y un incremento de la retención de sodio y agua por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, lo que produce lo que nosotros conocemos como nefropatía congestiva. La realidad es que la evaluación del estado de volumen intravascular de un paciente es dificultoso porque los signos y síntomas presentes en la exploración física tienen baja sensibilidad, al igual que el balance hídrico puede no hablarnos del estado de volemia del paciente y al igual que las pruebas complementarias básicas como la radiografía de tórax, que en un 40% de los pacientes con sobrecarga puede ser normal, y también hay un uso limitado con respecto a biomarcadores como el péptido natriurético atral o el antígeno carbohidrato 125. Si bien el método de referencia es la medición invasiva de la presión auricular derecha y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, esto tiene un uso limitado porque es un método complejo en cuanto a su técnica, tiene un costo elevado y no está disponible en todos los centros. Este acúmulo de líquido que acompaña el fallo cardíaco se inicia en el espacio intravascular, mientras que en el aumento de las presiones de los capilares por incremento de la presión hidrostática intracapilar produce congestión tisular. La mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen una combinación tanto de congestión vascular como tisular. Esto lleva a que se hayan postulado 4 fenotipos en el paciente con congestión e insuficiencia cardíaca: la congestión intravascular pulmonar, la congestión tisular pulmonar, la congestión intravascular sistémica y la congestión sistémica. Establecer estos fenotipos permite orientar el tratamiento de los pacientes en cuanto a ajustar el aporte de líquidos, el uso de diuréticos, inclusive la diálisis. Entrando en el tema de la charla de hoy, el protocolo VEXUS fue desarrollado en 2020 por Bouvier, Sougny y colaboradores, que evaluaron en una cohorte de 145 pacientes la gravedad de la congestión. Estos pacientes eran sometidos a cirugía cardíaca
y se excluyeron un grupo de pacientes que, por ejemplo, presentaban insuficiencia renal aguda, cirrosis, trombosis portal, insuficiencia, enfermedad renal grave o delirium. Lo que se les realizó a estos pacientes fue ecografía de la vena cava inferior y Doppler de las venas suprahepáticas, vena porta, venas interlobulares renales, todos los días durante un periodo de 3 días. Y lo que observaron es que la congestión moderada y severa determinada por estos parámetros se relacionó con la aparición de lesión renal aguda. ¿Y cómo se hace la valoración del paciente congestivo? Mediante el sistema POCUS nosotros tenemos 3 exploraciones que deberíamos hacer. La ecografía pulmonar para valorar la congestión pulmonar tisular por la aparición de las líneas B, que es una expresión del aumento de las presiones de cavidades izquierdas. También a través de FOCUS podríamos hacer una morfología y evaluación de la función cardíaca y valvular por ecocardio y realizar la puntuación de la escala Vexus para establecer el grado de congestión venosa a través del diámetro y colapsabilidad de la vena cava inferior y los patrones de Doppler de las suprahepáticas, la porta y las renales. Esto permite valorar en forma mucho más precisa el grado de congestión tanto derecha como izquierda y optimizar el tratamiento diurético dialítico. Hay que tener en cuenta que mediciones como la presión venosa central o la medición aislada de la vena porta pueden no hablarnos del estado congestivo del paciente, ya que son métodos que están, digamos, en forma aislada, tienen sus limitaciones. Para la realización del protocolo Vexus necesitamos una sonda de baja frecuencia. Se puede hacer con transductor convex o sectorial, por ejemplo, con un transductor de ecocardio, puede también ser útil. Se tiene que contar con un equipo que tenga Doppler, color y pulsado y el software para exploración abdominal y también, de ser posible, el de ecocardio. El paciente tiene que estar en decúbito supino con la cabecera a 0 grados. Por convención, cuando hacemos ecografía, el médico tiene que estar a la derecha del paciente para operar el transductor con la mano derecha y la mano izquierda dejarla para operar el ecógrafo. En cuanto es la ecografía pulmonar, lo que nosotros definimos tanto en la evaluación de 8 zonas como de 28 zonas es la presencia de líneas B. Se puede hacer un conteo individual y se considera que más de 3 líneas B por zona se considera positivo, o también se puede establecer por el porcentaje que ocupan las colitas de cometa en la pantalla, que más de, por ejemplo, un 60% habla de congestión pulmonar. En lo que vemos en la figura de las fotos del lado izquierdo de la pantalla, se ven las zonas donde se tiene que evaluar la presencia de líneas B y la cuantificación, que puede ser individual, como dije antes, contando cuántas líneas B aparecen por zona o con el porcentaje que estas ocupan en la pantalla en caso de que el conteo sea dificultoso. Y tenemos diferentes parámetros de líneas B. Lo normal es que no existan o que haya menos de 3 y lo que está marcado con la flecha son la presencia de líneas A, que se consideran normales, y lo que es la evidencia de congestión sí es que aparezcan las líneas B, que son esas, lo que se llaman colas de cometa, que son líneas que atraviesan la pantalla, y tiene que haber más de 3 por zona para considerar el estudio positivo. Esta es otra foto donde expresa lo mismo. O sea, según la gravedad de la congestión tisular, es la aparición de líneas B o el aumento del porcentaje de las mismas. Lo que expresa es que los tabiques interlobulillares tienen líquido y que también hay presencia de líquido en los alvéolos pulmonares. En cuanto a lo que es protocolo Vexus, como nombré antes, tenemos diferentes parámetros para medir la congestión pulmonar a nivel intraabdominal. El primero es la vena cava inferior, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es valorar la vena cava inferior en el eje corto y largo por ecografía 2D a través de la ventana transhepática, subsigmoidea o axilar, según las características del paciente o la contextura física.
El sitio de medición tiene que ser 2 centímetros por debajo de la entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha. O sea, no es correcto medirlo en otro sector. Tiene que ser a 2 centímetros, como máximo a 2 centímetros de su llegada a la aurícula izquierda, entre el centímetro y medio y los 2 centímetros. Hay que valorar el colapso expiratorio, si es mayor o menor a 50%, y para hacer esta medición es útil el modo M, que nos permite poder permitir medirlo durante todo el ciclo respiratorio, más ahora les voy a mostrar una foto, y hacerlo con una imagen más gráfica. Si la vena cava inferior tiene un diámetro inferior a 2 centímetros y colapsa más del 50%, no hay congestión vascular. Y esto es importante porque no es necesario continuar con los pasos del protocolo Vexus. Si, como repito, el diámetro de la vena cava inferior es menor a 2 centímetros y tiene un colapso mayor del 50%, se considera lo que se llama que río abajo. O sea, si no hay congestión a ese nivel, no hay congestión río abajo, por lo cual no es necesario hacer el resto de las mediciones. Esta es la posición del transductor para valorar tanto el eje largo como el eje corto de la vena cava inferior. Hay que colocarlo a nivel subsifoideo, realizar la medición transversal y longitudinal o mediante la ventana transhepática axilar. En la foto de la derecha vemos cómo se vería un corte que es longitudinal, donde vemos el hígado, la aurícula derecha y la vena cava inferior en su llegada a la aurícula derecha. Y en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha, en la B, vemos lo que sería la medición de la vena cava en modo M, que nos permite, como es una línea temporal, digamos, poder hacer las mediciones durante el ciclo respiratorio, en inspiración y expiración. Y permite determinar el diámetro máximo de la vena cava inferior y si presenta colapso o no. Acá se muestra el colapso inspiratorio de la vena cava inferior, también en modo M. ¿Cuáles son las limitaciones de esta medición? Como dije antes, la medición aislada de la vena cava inferior es un parámetro estático y tiene mucha variabilidad subjetiva, con lo cual no se debe usar en forma aislada. La presión venosa de la venosa central no refleja con certeza la precarga real o congestión venosa del paciente. Y tener en cuenta que una dilatación mayor a 2 centímetros de la vena cava inferior puede también deberse a hipertensión pulmonar, puede estar en contexto de algunas valvulopatías, en una época avanzada con hipertensión pulmonar o inclusive en pacientes jóvenes que hacen mucha actividad física, en pacientes atléticos pueden tener una vena cava inferior dilatada sin que eso signifique que tienen sobrecarga hídrica. La dilatación de la vena cava inferior solo da información de la presión y no cuantifica la cantidad de la congestión venosa en otros órganos como los pulmones, el hígado, los intestinos y los riñones. Por eso si tenemos un diámetro de la vena cava inferior con un colapso inspiratorio menor del 50%, tenemos que valorar el resto del sistema venoso. Como dije antes, si este parámetro no se encuentra, no es necesario realizar el resto del protocolo Vexus. Y también tener en cuenta que los pacientes con aumento de la presión intraabdominal elevada, como por ejemplo pacientes que tienen ascitis o que están en diálisis peritoneal, pueden tener una vena colapsada a pesar de que la presión en la aurícula derecha esté elevada. Y también tener en cuenta que no debemos confundir la vena cava inferior con la aorta abdominal, que puede ser que esto suceda sobre todo en operadores que no tienen mucha experiencia. Estos son los grados de congestión que podemos determinar a través, no como parámetro aislado, pero en contexto del resto de los parámetros del protocolo Vexus, poder definir si es una congestión, si no hay congestión, o sea, si es normal, con la vena cava inferior a 2 centímetros, si es una congestión leve, moderada o severa. Para poder determinar los grados de congestión moderada y severa, tenemos que completar el protocolo.
El siguiente paso, entonces si encontramos que la vena cava tiene más de 2 centímetros y un colapso menor del 50%, procedemos al siguiente paso, el protocolo, que es la evaluación de las venas suprahepáticas. Y lo que se usa es la ventana transhepática subsifoidea o axilar media lateral, lo que hacemos es bascular un poquito hacia abajo el transductor desde la ventana transhepática axilar media, o sea, a donde estuvimos midiendo la vena cava, basculamos un poco el transductor para poder ver las venas suprahepáticas. Justo antes, o sea, las suprahepáticas son las últimas venas que recibe la cava antes de ingresar a la aorta. Y lo que nosotros, si usamos el Doppler, lo que vemos es flujo alejándose del transductor en condiciones normales, lo cual se tiñe de color azul. Y en Doppler pulsado, en condiciones normales, las venas suprahepáticas tienen 4 ondas visibles. Una onda A, que es una pequeña onda retrógrada, que es por contracción auricular. La onda S, que es una onda anterógrada, que se produce durante la sístole y lo que representa es la caída de la presión de la aurícula derecha durante el inicio de la sístole cardíaca. La onda B, que es una onda retrógrada, o sea que asciende, que aparece entre las ondas S y D al final de la sístole, es cuando el anillo de la tricúspide vuelve a posición normal, lo que produce un aumento en la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Que puede estar presente o no, puede ser perceptible o no. Y la onda D, que es una onda anterógrada, que representa otra caída de la presión de la aurícula derecha durante la relajación ventricular en la diástole cardíaca. Generalmente la onda, o lo que es normal, la onda S tiene que ser mayor que la onda D. Cuando aumenta la presión de la aurícula derecha, la onda S se hace más pequeña que la onda D, y en situaciones donde hay un aumento muy significativo de la presión de la aurícula derecha, la onda S se puede invertir. Se puede realizar un electrocardiograma simultáneo para identificar cuáles son los componentes de la onda SD que se producen después de las ondas PR y T respectivamente. Este es el patrón normal del Doppler pulsado a nivel de las venas suprahepáticas, donde podemos ver los 4 componentes de estos 4 componentes, ¿sí? Estas 4 ondas que mostré anteriormente. Este es el patrón normal. Ahora, según el grado de congestión venosa, este patrón, como dije, se altera. Inclusive podemos ver la inversión en el final, en la congestión severa, la inversión de la onda S. ¿Cuáles son las limitaciones del Doppler de las venas suprahepáticas? Si hay regurgitación tricúspide significativa, esto puede producir una alteración de la onda S. Puede observarse una señal Doppler anormal sin regurgitación tricúspide cuando hay disfunción del BD por ausencia del movimiento anular de la válvula. Hay situaciones en donde la forma de la onda B puede simular congestión, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, los pacientes que tienen estetosis hepática severa, procesos infiltrativos hepáticos como el linfoma, cuando se hace maniobra de Balsam o estenosis de la vena cavitaria. En caso de la fibrilación auricular, esto lleva a que se pierda la onda A y que la onda S aparezca más pequeña, ¿sí? Incluso en ausencia de la elevación de la presión de la aurícula derecha. La forma de las ondas A y B pueden estar alteradas en hipertensión pulmonar y obviamente la medición de los patrones de flujo de las venas suprahepáticas depende de la experiencia del operador de los movimientos respiratorios en pacientes, porque si el paciente está hiperventilando, esto puede hacer que la vena hepática se ocluya o se enmascare y no sea posible su visualización correcta. El siguiente paso del protocolo Vexus es la evaluación de la vena porta.
La vena porta, tanto hay que tener en cuenta una cosa importante, que tanto la porta como la renal no tienen pulsatividad y muestran un flujo continuo. O sea, lo normal en estas venas es que el flujo sea continuo. ¿Por qué? Porque se encuentran a bastante distancia de los grandes vasos de la vena cava, ya que son venas que están dentro está la vena porta dentro del hígado y la renal dentro de los riñones, con lo cual la transmisión de las ondas se va disipando. Entonces eso produce que no tengamos las ondas como las ondas que se pueden ver, por ejemplo, en las venas suprahepáticas. La porta se evalúa a través de las ventanas transhepática, subsifoidea o lateral, que suele ser más precisa. En condiciones normales, el flujo de la porta se acerca al transductor, con lo cual se ve rojo. Y en el Doppler pulsado, el registro es monofásico continuo, sin variación respiratoria ni pulsatividad. Eso es lo normal. Lo mismo se ve en las venas renales. En estados congestivos, lo que se produce es que hay un flujo retrógrado con la contracción auricular que se transmite hacia los sinusoides hepáticos y a la vena porta, con lo cual se ve un índice de pulsatividad portal. Si es menor al 50%, tenemos un estado congestivo moderado, y si es mayor al 50% es un estado congestivo grave. Y la aparición de pulsatividad en la vena porta es un signo de disfunción cardíaca y se asocia a una mala evolución en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Este es el flujo normal de la vena porta, que es un flujo monofásico con muy poca variabilidad respiratoria. Esto es lo que sería un flujo normal. Y estos son, en la foto B, podemos ver cómo aparece pulsatividad a nivel de la vena porta. ¿Sí? En la foto A se ve la vena cava en un eje corto, en la vena cava inferior en el eje corto, a nivel digamos, donde ingresan las venas hepáticas. Y a la derecha vemos el Doppler pulsado de la vena porta, que muestra una mínima pulsatividad. Prácticamente no hay, es un flujo continuo monofásico. En la foto B, en el eje corto, lo que se ve es las venas hepáticas dilatadas, dilatación de las venas suprahepáticas, y aparece pulsatividad a nivel de la vena porta. Esto es una vena porta, también es un Doppler pulsado de la vena porta, donde se ve la aparición de este índice de pulsatividad. Deja de ser un flujo monofásico. Cuanto más es el grado de congestión del paciente, mayor el índice de pulsatividad. ¿Cuáles son las limitaciones de la medición de la vena porta? Hay falsos positivos en pacientes muy delgados, como malformaciones arteriovenosas, donde puede haber índice de pulsatividad sin existir congestión. Y hay falsos negativos en pacientes que tienen trastornos hepáticos serios, como la cirrosis hepática, esteatosis hepática grave, trombosis portal, ya que la transmisión de la presión de la aurícula derecha está atenuada a través de los sinusoides hepáticos. Como último parámetro del protocolo VEXUS está la evaluación de las venas renales. El flujo de las venas renales es el efecto de la presión de la aurícula derecha sobre el riñón. Generalmente y por convención se explora el riñón derecho y se asume que estos parámetros son similares a los del riñón izquierdo. Lo que hacemos es colocar el transductor a nivel de la línea axilar posterior con el paciente preferentemente en decúbito lateral izquierdo. Si no es posible movilizarlo, colocamos en la línea axilar posterior el transductor para obtener imágenes coronales. Se sitúa la muestra de Doppler a nivel de la corteza renal. O sea, el volumen de muestra del Doppler pulsado se ubica a nivel de la corteza renal porque hay que evaluar las venas interlobulares que están entre las pirámides medulares renales. Esta evaluación, la verdad que es bastante compleja si no se tiene experiencia. Hay que evitar las venas ciliares y arcuatas periféricas porque se sobreestima la velocidad del flujo y por eso hay que específicamente evaluar las venas interlobares.
En Doppler color, las venas renales aparecen en azul porque el flujo se aleja del transductor y las arterias en rojo porque el flujo se acerca. Y como dije antes, al igual que en la porta, estas venas presentan un flujo monofásico durante el ciclo cardíaco y aparecen por debajo de la línea de base. Lo que podemos ver cuando exploramos estas venas interlobares es que podemos tener tanto el flujo arterial por encima de la línea de base y por debajo el flujo de la vena, lo que ayuda a poder identificar también las fases del ciclo cardíaco. Ahora voy a mostrar fotos. Acá se ve la exploración, o sea, el volumen de muestra colocado a nivel de las venas interlobares y vemos por encima de la línea de base el flujo arterial y por debajo el flujo venoso. Como dije antes, la medición se tiene que hacer en las venas interlobares y sí se necesita experiencia para poder ubicarlas porque son venas generalmente de pequeñas y de bajo flujo, con lo cual hay que hacer ajustes muchas veces del ecógrafo para poder tener una buena visión de las mismas. Y acá en esta foto lo que se ven son los patrones congestivos y no congestivos de la vena renal. En la primera foto se ve que por debajo de la línea de base está el patrón de la vena renal interlobar, que es un patrón continuo, al igual que en la porta, y en la medida que aumenta la congestión, este patrón se va volviendo bifásico en la imagen del medio y monofásico en la última imagen. Entonces, en congestión leve moderada se ve un flujo bifásico con la aparición de dos ondas, la onda S y la onda D, que se correlacionan con las ondas S y D del flujo de las venas suprahepáticas que vimos antes. Y cuando existe congestión severa se ve flujo monofásico discontinuo con una o dos ondas D durante el ciclo cardíaco. Así que depende qué tan severa es la congestión, el estado congestivo del paciente. Aquí se ve lo mismo, acá solamente vemos las ondas venosas, ¿sí? No están expresadas las arteriales, vemos las ondas venosas por debajo de la línea de base y podemos ver el flujo continuo normal, el flujo pulsátil, el flujo bifásico de congestión moderada y el flujo monofásico de congestión severa y su correlación con el electrocardiograma. Acá en estas fotos vemos lo mismo. Acá tenemos el volumen de muestra del Doppler pulsado colocado lo más distal posible y objetiva un patrón bifásico con una onda sistólica y una diastólica, con un patrón que lo que demuestra un patrón congestivo moderado. Y en la figura de la derecha lo que vemos es también el volumen de muestra colocado a nivel de la corteza renal, lo más distal posible, y vemos el patrón que sería normal, un patrón monofásico continuo con mínimos cambios respiratorios y el patrón arterial por encima de la línea de base con pico sistólico y la diástole. ¿Cuáles son las mediciones de las venas intrarrenales? Bueno, las principales limitaciones es la insuficiencia renal crónica avanzada, que pueden alterar estos flujos, o los pacientes que se encuentran en diálisis. Y también porque en estos pacientes puede haber un flujo monofásico venoso sin presencia de congestión parenquimatosa por las alteraciones que se ven en el parénquima renal. Y en los vasos iliares puede haber un patrón pulsátil similar al patrón de las venas suprahepáticas, incluso sin congestión venosa sistémica, por lo cual la evaluación tiene que ser, como dije antes, en las venas interlobares. La medición en otros territorios puede producir otro tipo de patrones que no reflejan el estado congestivo del paciente. En cuanto a lo que es el score VEXUS, ¿cómo se interpreta este score? La visualización del diámetro
y la colapsabilidad de la vena cava inferior, conjuntamente con el Doppler color y pulsado de las venas suprahepáticas, las portas y las intrarrenales, lo que nos dan es una escala de severidad para la congestión, ¿sí? Para determinar qué tan congestivo se encuentra el paciente. Y se divide en 4 grados. El grado 0 es que no hay congestión. Esto, si la vena cava inferior tiene menos de 2 centímetros, asumimos que el paciente no tiene signos de congestión y no seguimos con el protocolo Vexus. Si la vena cava tiene más de 2 centímetros, evaluamos el resto de los territorios y si tiene patrones de normalidad o alteraciones leves es un grado 1. Si la vena cava tiene más de 2 centímetros y al menos un patrón de severidad en el Doppler pulsado es un grado 2. Y si la vena cava inferior tiene más de 2 centímetros con 2 o más patrones de severidad es un grado 3. O sea, si encontramos en un territorio, o sea, si tenemos vena cava inferior más de 2 centímetros y un territorio con un patrón de severidad en Doppler pulsado, es un grado 2, y un grado 3 si tenemos la vena cava más de 2 centímetros y 2, o sea, suprahepática alterada, porta alterada o intrarrenal alterada, ya es un grado 3. El Vexus es un score que se validó principalmente en el síndrome cardiorrenal tipo 1 y en el paciente crítico, y sobre todo en el síndrome cardiorrenal tipo 1, el flujo de las venas intrarrenales mediante Doppler mostró tener una mejor correlación con congestión que el índice de resistencia y se correlacionó con aumento de la presión en la aurícula derecha, evaluada por cateterismo. O sea, se hizo la validación del método comparándolo con cateterismo y se demostró que se correlacionaba muy bien y que los pacientes presentaban peores desenlaces con respecto a los que tenían congestión leve o no la tenían. Esta es la interpretación del Vexus, como podemos definir según el diámetro de la vena cava inferior, sin congestión, grado 1 congestión leve, o sea, vena cava dilatada sin otra evidencia de congestión en otros territorios, grado 2 la vena cava dilatada con al menos un grado 1 en alguno de los otros territorios y congestión severa cuando tenemos la vena cava dilatada y al menos 2 o más parámetros de congestión en el resto de los territorios. Bueno, este es un pequeño gráfico de la interpretación en cada territorio de cómo se tiene que evaluar el Vexus. ¿Sí? Es básicamente un resumen de lo que hablé hasta ahora, al igual que esto. Estos son los flujos, los patrones de flujo que podemos encontrar tanto en las venas hepáticas, en la vena porta y los grados renales y su correlación con el grado de congestión del paciente. Esto también es lo mismo, los diferentes patrones en los diferentes territorios. Para finalizar y a modo de conclusión, el score Vexus lo que nos permite es una interpretación cualitativa y estimativa de congestión venosa, permitiendo a través del análisis de los flujos venosos en Doppler, evitando la realización de mediciones directas invasivas y pudiendo establecer un grado de severidad. Esto lo que hace es permite guiar la reanimación de fluidos o identificar a los pacientes que se van a beneficiar con un tratamiento diurético con un aumento de la dosis de diurético o inclusive pacientes que para poder, evaluar la necesidad de ultrafiltración en diálisis. Entre sus limitaciones es que no nos permite evaluar cuál es la causa de la congestión venosa ni diferenciarla entre sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Otra limitación es que no se validó, por ejemplo, en enfermedad renal crónica avanzada, en trasplante renal, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, si bien es un patrón que nos puede ser útil para manejo de la ultrafiltración del paciente. Tampoco nos ayuda a predecir la respuesta a fluidos que va a tener el paciente, que sería, eso sí es muy necesario en pacientes sépticos, pero todavía no contamos con un método que sea 100% efectivo para poder predecir esa respuesta.
Y todavía hay que definir la utilidad en otros escenarios como el síndrome de permeabilidad global aumentado, pacientes grandes quemados, la endoteliopatía inducida por shock séptico, que son situaciones clínicas donde hay aumento de la permeabilidad endotelial. Así que esto queda a definir su utilidad. Bueno, espero que les haya sido útil la clase y con esto finalizamos la presentación de hoy. Gracias por su atención.